Ariadna Acal Martínez es licenciada en Filología Hispánica y también cuenta con estudios en Historia del Arte. Desde 2017 es directora general del Grupo Acal Internacional y en 2019 fundó el sello Acal Infantil. Bajo la dirección de Ariadna, la editorial Acal mantiene el compromiso por construir un fondo coherente, de largo alcance y al margen de modas pasajeras. Fiel a la misión original de la editorial por difundir y ejercer el pensamiento crítico, ha puesto énfasis en publicar trabajos sobre la crisis climática, los efectos del capitalismo, la desigualdad social y las causas feminista y vegana, así como libros de resistencia que dan voz a las minorías y son una convocatoria a la emancipación, a la construcción de una genuina libertad y en favor de nuevas experiencias y estéticas. Como militante feminista y en favor de los derechos de los animales, ha editado el manifiesto No matarás, Encuentros de animales y mujeres, raza y clase, de Angela Davis. En una frase extraída de su prólogo a La bruja de Michelet, Ariadna expresa: lo confieso, publico libros para atentar al pretendido mal, para incitar. Siendo malas, hacemos de esta una sociedad mejor y más justa. Pues aquí estamos con Ariadna Acal. Bienvenida, estimada Ariadna, aquí a la máxima casa de estudios, a la UNAM. Es tu primera visita a México, ¿verdad? Mi primera visita a México y estoy haciendo un completo. Es un país maravilloso en todos los sentidos y no me da tiempo. Pues sí, es un país grande, más grande aún que España, tu país de origen, y muy diverso. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido sobre México, su cultura, su gente, sus libros? ¿Al llegar o antes? Porque yo lo conocía de antes, pero no de venir. Esta vez. De esta vez, la verdad que me ha impresionado muchísimo cómo miden aquí todo, o sea, todo es grande, todas las cosas aquí son grandes. He entrado a México primero por la FIL y la verdad es que ha sido una fiesta, no paro de repetir, es una fiesta de la cultura maravillosa en la que todo el mundo tiene cabida y eso es algo que echo de menos en España, en el que se divide mucho qué tipo de libros lee cada persona, y aquí no, aquí para todo el mundo, todas las edades, y ha sido fascinante. Hemos tenido varias presentaciones con diferentes modelos de personas que presentaban y de público objetivo, y ha sido una maravilla en todas ellas. Y luego también la cordialidad. La cordialidad. Ayer estuve dando un paseo y todo el mundo era amable, todo el mundo era, cuando veían que no era de acá, me recibían con un cariño. Decía, bueno, es que es fascinante, en Madrid te dan las gracias y así eso. Claro. Así que por ahora eso es lo que más me ha llamado la atención. Es interesante que mencionas sobre eso de lo ecléctico o lo sincrético del espacio del libro. ¿Te refieres a, o sea, el mismo lugar, libros para infantiles y libros de arte, y libros académicos, en ese sentido? ¿O a qué te refieres más con eso? Me refiero a eso y me refiero también a que todos los libros tienen un valor. Yo siempre pienso, o sea, creo que todos los que nos dedicamos a la cultura lo pensamos, pero hay momentos en los que parece como que el libro en ciertos ámbitos, yo vengo ahora de España, donde el libro, dependiendo del nivel en el que estés, a lo mejor no es algo que te apetezca. Claro. No lo venden o no ayudan en cultura a que un chaval considere que el libro, aparte de para aprender, sea también para enriquecerse y simplemente divertirse por el camino. Y eso además de que siempre te va a enriquecer, leas lo que leas, ¿no? Y sin embargo acá sí que he visto que lo potencian, sí que he visto que es algo, cuando estuve en la fila, es que lo que veía era adolescentes que seguían a su mito de los 5 años, como estuvimos con Luis Pesetti, o que estaban intentando ya entrar en esos libros, ¿no?, como más a lo mejor de youtubers, por ejemplo. Bueno, pero es que te mantienen en la lectura y te mantienen en esa forma de afición. Quizás esa es la palabra. Sí, es fascinante porque luego la gente dice que los mexicanos no leen, que efectivamente nos falta aumentar la cantidad de lectura, y ahorita hablamos de eso, que incluso durante el COVID, junto con la cuestión del cambio tecnológico, se ha hasta reducido la tasa de lectura en México y creo que el mundo. Pero más allá de eso, creo que sí hay una cultura autodidacta en México muy profunda, muy profunda. O sea, la gente valora la cultura en sí, la formación,
en el conocimiento, mientras en algunas otras latitudes pues sí está más separado el mundo del pensamiento, más élite, y del pueblo. Pues. O incluso, yo le diría más, es en algunos lugares se utiliza la lectura como método para llegar a algo. Sin embargo, yo aquí lo que veo es que hay personas, porque me han estado comentando, pues desde un taxista a una mesera, que me decían, no, mis papás eran analfabetos y no querían, o sea, nunca pensaron que yo fuera a llegar a donde estoy, pero sí que siempre me obligaron a leer para que subiera. O sea, la lectura era como una forma de conocimiento y de cultura para todos. Claro. Y eso es algo que me lo diferencia un montón. Yo no sabía que acá se leía poco, porque para mí es un lugar tan, no sé, valoran la cultura, valoran el arte y la cultura, no solamente la lectura, que es que parece que como yo hago libros, solo hablo de libros. Eso es lo que he visto en la FIL, pero realmente creo que se valoran muchísimo todos los panoramas artísticos y culturales. Y yo creo que eso es en global. Ahora, la editorial Akal, que tú tienes el privilegio de dirigir, fue fundada por tu padre, ¿no? Ramón Akal, en el año 72. O sea, estamos justo cumpliendo 50 años de esta empresa que inició, me estabas diciendo, fue el aire. Su primer libro de editorial Akal fue un guía para automotores. Sí, de cómo arreglar tu coche. Impresionante. Y ahora ya llegamos a las obras de Dussel, a ver. A la antología de Dussel. Cuéntame esa Pues en historia. En España, en la época de Franco, que fue cuando mi papá comenzó, solo para tener el carnet de editor tenías que haber publicado 2 libros que pasaran la censura. Y entonces mi papá pues publicó 2 libros que pasaron la censura. El primero fue un manual de cómo arreglar un vehículo, un coche, no recuerdo ahora la marca, pero lo venía en el título. Y el otro era cómo medir el cuerpo de Marisol. Claro, eran temas bastante más fáciles para la censura, le dieron el carnet y entonces ya con eso pudo empezar su andadura oficialmente, que anteriormente lo había hecho en la clandestinidad, oficialmente como editor. Y ya empezó ya después a publicar libros que ayudaban al pensamiento crítico. Pero estamos todavía en pleno franquismo, en los 70s. Sí, pero bueno, había libros que no eran tan obvios. ¿Cuáles eran los primeros libros más críticos? Bueno, hay que decir que no sé si lo sabes, pero Ramón publicó los 50 tomos de Lenin, ¿vale? Los leninitos los llamaban, no sé, 50 o 55 tomos. Pero luego hacía otros que eran simplemente pues filosofía, sociología y demás. Y esos libros para la censura no eran peligrosos, aunque realmente para cualquier libre pensador sí lo eran. Porque eran muy teóricos, ¿no? Claro, no hablaban de política, no hablaban de Marx, no hablaban de Lenin, no hablaban de... Entonces, de esa manera fue creando todos esos libros y ya luego, por ejemplo, empezó a hacer libros de texto también, ahí ya fue ya en los 80, pero digamos que él fue capaz de ir, como diría, vadeando. Toreando. Toreando. ¿No? No me gusta nada ese término, discúlpame. Pero venga, vale, en este caso lo vamos a comprar. Las censuras y las épocas, manteniéndose fiel, pero entendiendo que era un momento en el que lo que teníamos que hacer era que no se muriera eso y que hubiera mucha gente de las nuevas generaciones que podían leer y conocer esas lecturas, no solamente las que obligaba el Estado. Y él ya había estado editando en la clandestinidad, literatura subversiva, revolucionaria mucho tiempo antes, por eso incluso salió pues de España durante varias décadas o mucho tiempo. Salió de España, primero emigró y después salió y estuvo en Canarias muchos años porque le permitieron mantenerse en Canarias, pero Canarias era una parada antes de venir a Latinoamérica porque tenía que irse, estaba buscado por los tribunales franquistas, le permitieron mantenerse ahí y sí, anteriormente había sido pues todo, pues eso, la clandestinidad como todo lo que hacía el Partido Comunista en época de Franco, que ella pertenecía. Y ahora ya, pues ya es la editorial en español, no sé si la más importante de pensamiento crítico, pero quizás sí, tenemos a Siglo XXI y algunas otras, pero realmente la trayectoria que ustedes han establecido en estas últimas décadas les coloca, si queremos usar las viejas categorías de la vanguardia del pensamiento crítico latinoamericano. ¿Por qué el interés en América Latina en particular? Porque como editorial español, pues algunas sí se acercan, pero no todas. Bueno, creo que parte de lo que hacía Ramón, y en eso también, bueno, también mi mamá, y eso es algo que yo he vivido mucho, es esa colonización posterior que estamos haciendo siempre de las Américas, en la que nosotros exportamos ese conocimiento europeo
digo europeo, nosotros también traducimos, ¿no? Entonces pues no solamente es español, pero tenemos como esa cuestión de exportar nuestro conocimiento a América Latina como si tuviéramos que enseñar algo. Y la lectura en España de grandes autores en muchos de los ámbitos latinoamericanos se queda un poco relegado a esas exportaciones de pequeñas o no tan pequeñas, grandes editoriales latinoamericanas. Pero no es lo mismo. O sea, yo creo que al final, cuando llega algo que es local, es más fácil distribuirlo y es más fácil entenderlo porque tienes un lenguaje local. Acá tienen una riqueza brutal, brutal, que se veía muy poquito en España. Y entonces nos pareció que era como muy presuntuosa de nuestra parte siempre estar exportando desde España libros, y decidimos que México tenía mucho. México también tenemos ahora en Argentina y demás, y no solamente, también tenemos a autores colombianos, ecuatorianos, pero digamos que es el pensamiento del sur global, tiene que tener unos voceros en España, y para eso está la colección Interpares, y no solo eso, sino ACAL México, para dar esa voz, que es que no nos deben nada. Acá en México como tal, ¿cuántos años tiene? Pues tendrá unos 8 años ahora mismo, con edición local sí. Afincados acá llevamos más tiempo, pero con la edición decidimos editar acá y que las personas que editaran acá fue hace 8 años. Sí, es fascinante. Aquí mismo en este programa hemos tenido, a ver si les puedo contar, Pepe Gandarilla, Enrique Dussel, Ricardo Forster, Tana Padilla, Ramón Grossfogel, una gran cantidad de autores de ACAL, compartimos un mismo mundo, y efectivamente me parece que ahora pues quizás me atrevo a decir que le toca a Europa más bien aprender de América Latina, ¿no? Pues mucho que aprender. No quiero menospreciar la producción intelectual de España, pero lo que está pasando en América Latina hoy es una efervescencia, un renacimiento verdadero, ¿no? Y además yo creo que es que ahora con la globalización, ¿no?, que tiene sus cosas malas, por supuesto podemos discutir todas las malas que tienen, pero una de las cosas buenas que tienen es la facilidad que tenemos ahora de poder escuchar. Perdón. Y lo que tú dices es el renacimiento, porque ya lo tenían antes, pero ahora se les puede escuchar más, y se les reclama, se les quiere escuchar. Discúlpenme. Adelante. Entonces, quizá hemos llegado a un momento estupendo. También es verdad que a lo mejor es que ha sido un buen momento, o que hemos dado la oportunidad. Además estamos en un momento político también en América Latina fascinante, no solamente es lo intelectual, sino políticos, que suelen ir juntos, ¿no? Antes de la Revolución Francesa teníamos los enciclopedistas, algo similar está pasando en América Latina con estas primera ola y luego ya la segunda ola, algo está pasando, podemos ser muy críticos, autocríticos, y hay que hacerlo, pero yo insisto que América Latina es el crisol de innovación política y pensamiento crítico del mundo hoy. Hay muchas cosas pasando, y tener acá aquí en México, en América Latina, es algo sumamente valioso, ¿no? Se lo agradezco. El honor es nuestro, tengo que decir. La recepción que hemos tenido ha sido maravillosa. Que además no es un proyecto que hiciéramos por una cuestión económica. Obviamente se tenía que pagar a sí mismo, pero era por lo que te digo, porque era una deuda pendiente que tenía también ACAL. Y está saliendo muy bien, estamos siendo muy bien recibidos, en España también, ¿eh? O sea, en España los libros que hacemos acá nos los piden más de lo que pensábamos, hay mucha más gente que quiere escucharlos y que quiere leerlos y que debaten, y que cuando viene algún autor llenan los sitios para escuchar. Ahora que mencionas que no lo hacen por dinero, eso es algo generoso de su parte, pero también habla de una crisis general de las editoriales. Bueno, quizás las comerciales que venden libros de autoayuda les va bien, pero una editorial académica, pensamiento crítico, batalla para sobrevivir en este mundo. Ya de por sí estábamos en una crisis editorial y llegó el COVID, como dicen, y parió la abuela, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo sobrevivir en estos tiempos como una editorial que no busca justamente el lucro, pero sí necesita para mantenerse vivo, ¿no? Bueno, la verdad es que he de decir una cuestión. Tenemos una editorial con ahora mismo, digo, aproximado 4.500 títulos vivos. Somos una editorial de fondo con mucho fondo. Un fondo que además nos enorgullece, lo seguimos alimentando, pero vivimos de un fondo. Ese fondo
a pesar de las crisis, sigue estando ahí. Es el gran valor, y luego el ir añadiendo. Gracias a ese fondo tenemos a grandes autores y tendremos a más grandes autores. Y creo que parte de lo que me estabas comentando, de cómo lo hacemos, es no traicionándonos. O sea, yo creo que al final, cuando haces lo que tú crees que está bien y la gente realmente lo percibe, y no nos engañemos, yo he cogido la editorial con muchos años, es decir, yo parto con ventaja. Los tiempos son convulsos, pero al revés que me comentabas antes de acá, en España, en la época de COVID, la época de encierro, fue una época en la que se leyó. Se leyó. Yo creo que hubo gente que se atrevió a leer fuera ya de esos canales comerciales, de esos libros más comerciales, y dijo, pues quería intentar esto y voy a probar ahora porque tengo tiempo. Claro, cuando estás encerrado en casa durante un mes sin poder hacer nada, tienes tiempo, ¿no? Y eso también nos ayudó, quizá no tanto como para paliar el parón, pero al final yo creo que el mantenernos en lo que nos gusta, mantenernos en lo que sabemos que hacemos bien y no vendiéndonos por el tema de vender un poco más o un poco más o mucho más, hace que nuestro lector sepa que cuando va a coger un libro de Acal, va a comenzar un libro de Acal. Está bien, somos globales aquí. Ya, pero desde que me he aterrizado en México es mi palabra prohibida y maldita. No, está bien, cada quien habla como tiene que hablar. Adelante. Pues cuando alguien agarra un libro de Acal, sabe que la calidad de detrás sigue ahí. Podrás no estar de acuerdo con el libro, podrás incluso crear un debate, que es lo que nosotros queremos, no queremos tener la verdad, pero es que no se fomenta el debate en otras editoriales, las que comentamos más comerciales, es puro entretenimiento o pura única vía de pensamiento. Nosotros fomentamos el debate, luego ya a partir de ahí vamos a hablar, convénceme o no, pero creemos ese debate y eso yo creo que es lo que nos ha dado la continuidad y el que cuando creamos nuevas líneas nos reciban muy bien, como nos ha pasado por ejemplo con la América Latina o con la de infantil, que está radicada también en México. Eso es fascinante, no la conocía, o es nueva la línea infantil. Me hubiera gustado tenerlos cuando mis hijas eran más jóvenes, porque siempre pensaba eso, que necesitábamos. Hay una buena producción de libros infantiles en México, de muchos editoriales del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, pero con esa orientación y calidad de Acal, seguramente es una línea fantástica. Cuéntame un poco de esos libros. Pues mira, llevamos 2 años escasos, no hemos cumplido aún los 2 años y ya tenemos un par de premios, o sea, y no buscábamos eso para nada. Tenemos un libro tipo álbum ilustrado, pero muy bonitos, que fomentan esos valores que queremos fomentar en los niños sin darles moraleja, que a mí también tengo 2 niños y me costaba encontrar material para ellos. Y luego, por ejemplo, hemos publicado uno de los cuentos de Gramsci, El ratón y la montaña, que son los cuentos que escribió. ¿Antonio Gramsci escribía cuentos para niños o eran cuentos? En la cárcel, disculpa. Mira. En la cárcel escribió cuentos para sus hijos, que le mandaba en cartas a su mujer. Mira. Y cogimos, bueno, ya estaba publicado previamente por una editorial que se llama Mil Razones. Jesús, que era el editor, hizo un trabajo maravilloso. Pero bueno, esa editorial cerró y pues, contactamos con él, nos permitió sacarlo nosotros y la verdad es que es un hombre de verdad maravilloso. Lo sacamos y nos dieron hasta un premio en Madrid por él, por ese libro, con una ilustración preciosa, pero sobre todo es la palabra de Gramsci. Ese libro es precioso y la verdad es que estamos muy contentos. O sea, es uno de esos pequeños orgullos que tienes de haberlo sacado. Mis hijos lo adoran y ya lo cogieron lo leyeron más mayores. Me va a pasar varias veces, o sea, hay que asumirlo. Aquí estás en tu casa. Y hemos continuado, queremos pues eso, investigar un poco, pero siempre tenemos esos mismos valores que tiene la parte de adultos. Pensamos en esos padres que tenemos libros para nosotros y nuestros hijos nos cuesta encontrar libros con esos valores. Sí que he encontrado efectivamente tanto de México como de Argentina. En Argentina también tiene una producción de libros para fomentar el pensamiento o la inquietud en los niños maravillosos. Y también en Japón, cosa que reconozco que hasta que no comenzamos no lo sabía. Así que pues ahí estamos, es muy pequeñita, o sea, muy reciente, con lo cual vamos poco a poco alimentando, pues estamos muy contentos. Maravilloso. Pues vamos a tomar un breve corte y regresamos ahorita para continuar con este diálogo tan importante con Ariadna Acal aquí en TV UNAM. No se vayan.
Aquí seguimos con Ariadna Cal. Muchas gracias, Ariadna. Estabas hablando sobre los debates de la izquierda, bueno, el pensamiento crítico, porque izquierda mismo como concepto de repente podría limitar. Y hay debates muy intensos hoy entre diferentes escuelas del feminismo, entre todavía el viejo debate entre cuál sería prioritario, la clase o el género, las identidades. Aunque yo siento que ya, por lo menos desde América Latina, ya vamos generando una manera de pensar todas estas explotaciones y dominaciones de manera conjunta, ¿no? Yo creo que eso es el reto. Yo creo que Rita Segato es uno de los ejemplos ahí. Sí. Para ti, ¿cuáles son algunos de los nudos críticos para este pensamiento crítico hoy en América Latina, en España, que tú estás viendo a partir de los autores que estás publicando? Bueno, hay muchos. O sea, ahora mismo yo creo que al revés. O sea, yo por lo menos lo percibo desde un punto en el que siempre se ha dicho, y eso es lógico y normal, la izquierda en general, tomemos ese concepto amplio, somos muy críticos. Y es parte de lo que nos hace, por lo menos en mi punto de vista, que crezcamos. Y toleramos ese pensamiento crítico, toleramos o incluso lo incentivamos, pero ahora mismo hay unos como puntos, ¿no?, dependiendo del país, que generan ese conflicto interno que, digamos, no ayuda, ¿no?, a la lucha global. Pero por otro lado tenemos que seguir haciéndolo, si no, no seríamos nosotros, ¿no? Y nos dividen, y eso no ayuda. Entonces, por ejemplo, hablabas del tema del feminismo. Voy a hablar un poco de lo que yo puedo ver más, que es la parte de España. En el feminismo ahora mismo estamos, lamentablemente, muy divididos en España. O sea, las ramas de lo que es el feminismo radical y el feminismo liberal utilizan otra terminología un poco más... Y el feminismo trans, por ejemplo, hace unas semanas tuvimos el privilegio de entrevistar a Judith Butler, sí, ¿no?, doctorada honoris causa aquí en la UNAM, sí, que había estado en España recientemente y nos hablaba de grandes tensiones ahí, ¿verdad? Hay grandes tensiones por lo que te estoy comentando. Ahora mismo allí tienen cierta terminología que a mí al final no me suele gustar utilizarla, porque la cuestión ¿es feminismo alguien que excluye a alguien, como puede ser una persona transexual? Bueno, para estas personas que sí que se consideran feministas, consideran que hay que abolir el género, por lo tanto, vale, perfecto, mientras tanto, ¿qué hacemos, no, con ello? Y esa parte es la que no solventan. Es como los hombres siguen estando en primera línea en la lucha de las mujeres. Pero eso lo que está haciendo al final es dividirnos, y además es que, bueno, yo tengo mi posición, obviamente, pero yo creo que ahora mismo sí que hay unos puntos de inflexión muy fuertes con el tema del feminismo, así como, por ejemplo, el tema de la inmigración no es un tema que se debata nunca dentro de la progresía. Digamos, algo que se debate con la derecha o con otros puntos de vista, pero desde luego en España creo que el gran punto es ese, y el cómo interpretamos la izquierda dentro del poder, que es lo que también nos ha dividido mucho en España, ¿no? Que haya varios, después del surgir, que creo que fue un antes y un después del 15M, que surge Podemos, luego todas esas escisiones con las que puedes o no estar de acuerdo, pero realmente al final todos defendemos lo mismo, pero nos estamos separando. Fomentan el pensamiento crítico, pero también fomentan que esa división esté haciendo que vuelvan a subir los poderes de la derecha. Claro. Y eso es lo peligroso que está surgiendo, a mi modo de ver. Y vaya que sí hay una historia de pensamiento conservador, fascista en España. Sigue pesando el legado de Franco, ¿no? Sí, muchísimo. Está muy presente. Acabamos de pasar el 20N, para nosotros es una fecha que divide más aún a España, que es el día que se conmemora el nacimiento o el fallecimiento del dictador, y aunque ya han retirado sus restos del Valle de los Caídos, que antes era un lugar de peregrinaje, donde se pueda mirar, ¿no? Siempre que nos comparan con el resto de Europa, digo, nos comparan con Alemania para muchas cosas, pero para esto no. La memoria histórica es uno de los grandes puntos que tenemos en España, que miramos siempre a Argentina. Yo creo que es un punto de reflejo, donde nos queremos reflejar, ¿no?, en ese trabajo que se ha hecho en Argentina. Incluso diría, no me gusta tanto, pero incluso el trabajo que se ha hecho en Alemania, y sin embargo en España no. En España la memoria histórica se queda de las cunetas. No hay un repudio claro hacia esa época, más bien es
ya más pasó. bien es un ya vacío. pasó. Ajá. Es un no lo remuevas. Claro, un no lo remuevas no es superarlo, no es asumir. Claro. O sea, no es... al final, no hablo ya de resarcimiento, yo tengo que decir que yo soy una privilegiada, yo no tengo a nadie en las cunetas, pero hay muchísimos españoles a día de hoy vivos que tienen familiares en las cunetas y nuestra transición fue suave, una de las razones fue por esa, porque no se indagó, no sé, si han matado a tu familia, está bien que te lo digan, ¿no? Y eso es algo que en España no hay. Por lo tanto, hay muchas de las nuevas generaciones, hay muchísima más gente de la ultraderecha porque no vivió los lloros de sus abuelos. Hay un auge de la ultraderecha. ¿Sientes que generacionalmente hay un viraje hacia la derecha entonces? Porque podría ser al revés, justamente Podría como ser la nueva polarizado. generación no vivió eso, más bien al contrario, pero estás diciendo que... Yo creo que ahí está bastante polarizada. Es decir, está mucho la gente que sí que cree en esos derechos sociales, que además no entiende cómo no los va a ver, porque los ha vivido desde que nació, que los defiende porque no entiende ni siquiera porque tiene que defenderlos, como es los derechos de del colectivo LGTBIQ, como es el de inmigración, como es el derecho a los trabajadores, de la seguridad social. Pero es una generación también que está muy manipulada por redes sociales. Y nuestras redes sociales al final están muy manipuladas por los mismos medios que hacen los medios de comunicación. Eso es una realidad que pasa en todas partes. Y en España, bueno, pues se le está dando voz a ciertos discursos de la derecha cuyas consecuencias estas nuevas generaciones no conocen. Claro. Entonces, ese es el problema de no hacer un resarcimiento, ¿no? El problema de que la memoria histórica es importante. Lo que no conoces lo vas a volver a repetir. Y cuando hay discursos que te recuerdan tanto a esos discursos de la época tan compleja de mediados del siglo XX en Europa en general, y que los escuchan y jóvenes de ahora y no tan jóvenes los reproducen como, es que es lógico. ¿Es lógico el qué? Que vienen a robarte el trabajo, o sea, es que eso es tan antiguo y tan obsoleto, pero es que ahora es fácil. Claro. No, pues es como en los Estados Unidos también, que tampoco han realmente rendido cuentas o transparentado la historia de la esclavitud, ¿no? Efectivamente. Una película como Django, ¿no? Tarantino en general ha sido revolucionaria por eso, para colocar en el centro de la cultura popular un reconocimiento de la esclavitud, pero eso es una excepción, ¿no? Es una excepción y que se coge casi si como no folclore. resuelves, Es que se utiliza como, o sea, cuando hay gente que ve eso y no ve la crítica, porque no tiene el conocimiento de dónde viene. ¿No? Entonces es un poco el problema. ¿Y el rey se va a ir alguna vez? ¿Perdón? ¿La monarquía española? Ah, bueno, yo soy abiertamente republicana, ¿no? En esto no tengo nada que decir. Pero ¿crees que por lo que estás diciendo, pues no vamos a progresar a un momento en que... Yo soy optimista tanto en unas cosas como en otras. Yo creo que la nueva generación tiene muchísimo más conocimiento. A ver cómo lo explico, a ver cómo me explico. La juventud norteamericana de Estados Unidos está empezando a ver su país con otros ojos. ¿Por qué? Porque la está viendo según los ojos de los de fuera, por ejemplo, en TikTok. Es algo que está viendo, y además está viendo ya estudios al respecto, me parecen muy interesantes, y es cómo ellos al principio se sentían atacados porque veían lo que la gente se burlaba, ¿no? De ese falso sueño americano y demás, y de repente se han visto reflejados y se han dado cuenta de que su realidad no es la realidad, que vivían en una burbuja. Bueno, pues creo que esto nos va a pasar a todos. Todos vivimos nuestra propia realidad y cuando estás dentro de ella no eres consciente. Cuando lo ves desde fuera, sí. Y yo creo que nos va a pasar a todos porque va a haber un reflejo. Y en España sí que el tema de la monarquía no es tanto como está pasando con el tema del culpar a otras personas de tus problemas, que eso es como además muy fácil. La monarquía no se entiende ya en las nuevas generaciones. Es decir, mi generación, y un poco más mayores, defendieron al rey los defensas era por el papel que tuvo en esa famosa defensa de la democracia que fue en el intento de golpe de Estado de Tejero. Si es así o no, bueno, hay mucha literatura y demasiadas pruebas que defienden que no fue así, pero mucha gente quiso sencillamente pensar que fue gracias a él se ha mantenido, y la realidad es que ha sido por eso. Muchísima gente, tú le preguntas, es que lo hacía muy bien y gracias a él tenemos democracia. Ante eso, ¿qué puedes decir? Bueno, pues, pero sin embargo las nuevas generaciones no tienen ese sentimiento de agradecimiento, sencillamente están viendo a una persona que está allí por haber nacido en... Claro. Y son más modernos a ese respecto, creen más en ese concepto de democracia, de por qué estás tú ahí. Así que yo sí que soy optimista en que si conseguimos de alguna manera hacer ese referéndum, quizá no vinculante, no me preocupa,
un referéndum en el que se le pregunte a la población, saldrá mayoría que queremos otro sistema más democrático. No podemos llamarnos democracia con un rey que viene aquí por herencia, ¿no? Pues sí, es muy complicado. Pues, en América Latina tenemos otra trayectoria, siempre republicana. Bueno, al siglo XIX teníamos bastantes experiencias, en el siglo XX bastantes golpes de Estado. Tampoco somos un ejemplo de democracia, pero reyes sí no hemos tenido en los últimos siglos. Nos han enseñado muy bien cómo salir de esas dictaduras también, ¿eh? Eso no se lo quiten. Sí, así es. Pues fascinante. Mencionaste lo de las burbujas de las redes sociales, me parece muy interesante. También, fíjate, hemos tenido muchos invitados de España estas últimas semanas. También Ángeles Durán estuvo con nosotros, pero el que me iba a mencionar es Manuel Castells, exsecretario de Educación Superior y además un gran sociólogo experto en las redes sociales. Y hasta él, que en su momento era de los más optimistas, y sigue siendo optimista Manuel, como siempre lo es, ya está reconociendo lo que tú acabas de decir, de que en las redes corporativas nos están lavando el coco, ¿no? Sí. Aunque la otra cara de la moneda es lo que dices, que las redes o la globalización, etcétera, nos permite salir de estas burbujas, ¿no? Que nos encierran y nos dejan una visión muy limitada del mundo. Yo creo que eso es la gran disyuntiva de hoy, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a poder avanzar en nuestra civilización en este nuevo contexto? ¿Qué sentido tienen ahora las fronteras si realmente, por lo menos yo lo hablaba con un día, ¿no?, que estaba hablando con mi hija y me hablaba de, bueno, pues es que mis compañeros tienen esa cosa de que somos españoles. Y decía, sí que lo somos, hemos nacido en España. Digo, pero ¿qué significa ese gesto? ¿Qué significa ser español? ¿Qué te enorgullece? Digo, y que me encanta que te sientas orgullosa de lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿qué es? Y me miraba y me decía, pues no sé, pues que somos españoles. Digo, es fenomenal, ¿no? Digo, si ese es el sentimiento patriótico, es normal, porque yo le decía, tu mejor amiga es de Latinoamérica. Vive en España, vive en tu pueblo, pero es latinoamericana. ¿Cómo vas a sentirte un orgullo si la persona con la que más has conectado viene de otra cultura y te está enseñando su propia cultura, ¿no? Y tú a ella. La globalización y la inmigración y demás nos enseña muchas cosas, muchas diferencias culturales, pero también nos enseña qué son las fronteras más allá de las diferencias estatales, ¿no? De leyes, ya la cultura se está empezando a mezclar y las redes sociales creo que eso es una de las cosas que van a también afianzar. Para bien o para mal, entendámonos. La reconciliación de España con Marruecos, con el mundo árabe, es algo que se puede vislumbrar, o sea, es una cosa impresionante, es otra parte de la historia, o sea, ustedes tienen muchos, bueno, todos tenemos muchos vacíos, pero no solamente el franquismo, la colonia en España, pero también la herencia árabe es una cosa que también los españoles, tengo una impresión, intentan borrar constantemente. Los españoles no, una rama, y casi siempre están adscritos a los mismos partidos políticos, y mismas líneas de pensamiento. O sea, al final creo que no he conocido yo, me puedo estar equivocando, y a nadie digamos de izquierdas, sigo utilizando este término para ser más amplio, ¿no? Que renuncie a esa herencia. Creo que al revés, es decir, lo que estamos es indignados con lo que acaba de pasar con el pueblo saharaui. O sea, eso es algo que yo creo que no le voy a perdonar al gobierno de Pedro Sánchez, porque realmente ha sido o sea, no tiene explicación más allá de una cuestión puramente política. Pero yo creo que al revés, ahora mismo nos sentimos, esa parte, digamos, en la que yo me muevo, más unidos. Pero es cierto que cada vez se alejan más en otras áreas, pero porque vuelven a querer intentar utilizarlo como moneda de cambio a por qué en España ahora hay crisis. Pues hay crisis porque hay crisis, hombre. Hay un mogollón de razones, muchísimas, te puedo dar millones. Pero desde luego que vengan los inmigrantes pasando concertinas no es uno de tus problemas. Sí. Y tú eres feminista, te defines como feminista, como ambientalista, antiespecista también. Soy vegana y antiespecista, o sea, lo intento llevar hasta las últimas consecuencias. Intento ser lo más. No comes nada de carne ni ningún producto animal. No, ni tampoco los derivados, ni para la vestimenta, ni voy a ningún tipo de evento
por eso el tema del toreo me rechina mucho. No voy a zoos, no apoyo la explotación animal, entendiendo que soy una privilegiada por poder hacerlo. Sí, es buen punto, porque una cosa es ser vegetariano por necesidad, no Sí. tener acceso a estos productos, y el otro es por decisión, y tus convicciones van muy profundas en esta materia. Bueno, yo creo que al final cuando uno tiene unas ideas es importante ser fiel a ellas. Siempre que se pueda, hay que intentar hacerlo, o por lo menos es lo que yo pienso, lo que me han inculcado, y repito, siempre entendiendo que soy una privilegiada. Esto creo que es un punto muy importante porque ahora el veganismo afortunadamente cada vez hay más, y cada vez hay más gente que aunque no sea vegana entiende el porqué y sí que intenta ayudar, ¿no? Y al final cualquier cosita que se haga es mejor. Pero yo vivo en un lugar en el que tengo acceso a un supermercado, en el que tengo acceso a... Bueno, al final las lentejas, los frijoles y los garbanzos se encuentran en cualquier sitio, pero para estar bien cubierto tienes que tener unos conocimientos. Quizá no tanto es el acceso a ello como el conocimiento de que con eso te llega. Y si yo estuviera en un lugar a lo mejor en el que no tuviera acceso a esa información, no podría ser vegana. Y a lo mejor me tiro a gente encima con esto, pero yo creo que tengo un convencimiento, viajo por muchos sitios y lo consigo hacer llevándome mi tupper en la mochila, pero porque puedo. Y eso es importante. Entonces, quería poner este pequeño punto. Claro, bueno, además ha de ser complicado tener esas posiciones, no complicadas, sino un reto en un país como España, donde están los toros, por ejemplo. ¿Hay un movimiento antiespecista y antitauromaquia? Sí, antitauromaquia hay muchísima gente. Hay muchísima gente. Es verdad que como nuestro Estado sigue dando ayudas cada vez menos, pero al considerarlo un arte... ¿El Estado español al final, subsidia a los toros? A veces va por comunidades, ya sabe que en España al estar dividido por autonomías, tienen los propios ayuntamientos, las alcaldías, claro. Bueno, pues hay presupuestos para arte. Y la realidad es que hay presupuestos para cultura. Entonces, ¿a dónde lo deriven en función del ayuntamiento, de la comunidad, de tal? Lo decide el que está gobernando en ese momento. Y hay gobernantes que consideran que es un arte. Claro. Y por lo tanto derivan fondos para allá. Pues implica entonces pues todo un cambio cultural, no solo en España, sino en el mundo entero. Realmente darle la vuelta a esta cultura del consumo de animales, ¿no? Entonces, esto implica un cambio civilizatorio, ¿no? Que es lo que pues, ustedes están trabajando y contribuyendo tanto desde ACAL. Vamos a regresar ahorita en unos segunditos, después de un corte, a este fascinante diálogo con Ariadna Acal. No se vayan. Aquí seguimos con Ariadna Acal, directora editorial de Editorial Acal, que es, para quienes no la conozcan, exploren su colección. Es una de las editoriales más importantes de Iberoamérica, con un énfasis en particular en el pensamiento crítico, rebelde, hasta revolucionario. ¿Eres alguien subversiva, te consideras? ¿Que te buscas el cambio por medio de la palabra? Bueno, yo creo que buscamos el cambio por medio de la palabra, y yo, como no me expreso tan bien como otros, se lo doy a las personas que saben. No, sí que creo que al final lo que queremos es cambiar algo. Siempre intentar cambiar a mejor lo que nosotros consideramos que no está bien. Obviamente eso siempre pensamos en la política, pero hay un montón de áreas donde también es importante, que es el propio individuo, ¿no? que se cuestione para cambiar cosas. Entonces sí que creo que soy una persona subversiva. Ahora, antes el libro quizás tenía más poder, ¿no? Era el medio para esparcir las ideas, ¿no? ¿Cuántas veces censuraban los libros de Spinoza, por ejemplo, que tenían que llevarlos a Holanda para editarlos y a otros lados? Hoy casi el texto está tan omnipresente. Yo creo que leemos más hoy que antes, ¿no? Con las redes sociales, con el internet, pero de repente la palabra se abarata, se vuelve menos subversivo, menos capaz de cambiar, ¿no? El libro sigue siendo como objeto, como producto, tan importante como antes para ti. Voy a tener que cortar. He conseguido esperar a que terminara. Ya. El libro es importante, sí. El libro es importante porque creo que en esta época como tú bien has dicho y como hemos comentado antes,
de redes sociales, de muchos medios en redes. Hay muchísimo escrito, leemos mucho, pero ¿dónde está la veracidad de esas palabras, ¿no? Un editor tiene la obligación de que sus libros sean verdad. Es más, por lo menos en España, y creo que en todas partes, si se demuestra que algo que esté en un libro es falso, te demandan. Claro. Pierdes tu capacidad para poder hacerlo, y además es una demanda que si te condenan es con pena de cárcel, y es lógico, y me parece correcto. Si tú pones algo en redes sociales, puede ser verdad, puede ser mentira. Esa es la diferencia entre la información y leer un libro. Y creo que esa distinción, hay gente que no la... Las nuevas generaciones no entienden esa distinción. Es estupendo, es normal, es lógico. Yo en mi época, si mi cantante favorito decía algo, era verdad. Bueno, pues ahora es tu youtuber, tu Instagram, ¿cómo se llama? Influencer, tu tiktoker. El trabajo del libro ahora es un poco más complicado porque la gente piensa que sabe más sobre un tema de lo que realmente puede saber, pero también hace que la gente se pueda acercar a temáticas que le pueden interesar de forma más sencilla. Podían no saber que les interesaba un tema hasta que lo vieron en una red social y entonces se acercan al libro, ¿no? Entonces el libro yo creo que ahora es más necesario todavía. No voy a decir más que antes porque creo que cada época ha tenido lo suyo, pero sigue siendo necesario, sigue siendo de valor. Y el trabajo del editor o la editora yo creo que es más importante que nunca precisamente para eso. Hablamos en otra entrevista hace un par de meses con un fotógrafo de los más reconocidos de México, también fotógrafo de la política, Pedro Valtierra, y decía que algo que está ocurriendo hoy con la digitalización es que la carga de trabajo se va aumentando cada vez más en justamente el editor. Como ya es más fácil que el fotógrafo vaya y saque así 50 fotos y a ver cuál le sale bien, ya no tiene que preparar la toma tanto, ya descarga esta responsabilidad en el editor que tiene que ir revisando uno para ver cuál es el bueno. Algo paralelo quizás ocurra en el trabajo editorial, o sea, es aún más importante, valioso y necesario este acompañamiento de los autores, esta verificación de los datos, y en un momento en que justamente hay menos recursos para ello, pero... Sí. Bueno, yo tengo que decir que en eso creo que acá juega con una ventaja, y es el tipo de autores que tenemos. Ahí tengo un equipo editorial estupendo, de verdad. O sea, cada uno tiene lo suyo, pero es que todos y cada uno de ellos son estupendísimos. Pero es que además casi todos nuestros autores, o sea, muy pocos, no te vienen ya con el trabajo bien hecho. Son esos fotógrafos que todavía quieren ir con carrete, ¿no? Y entonces, al final es ver que no se hayan equivocado en una fecha, revisar, o sea, hacer un trabajo muy arduo, pero realmente es un gustazo. Creo que tenemos mucha suerte, oye, un trabajo bien hecho de años para tener autores que realmente vienen todavía con toda esa intención de llevar toda su investigación detrás. Así que ahí me salvo. Tus años como directora ya son unos 5 años, sí, ¿no? ¿Cuál es el sello que tú sientes que has impreso estos 5 años y cuál es tu visión para los próximos años, pues? ¿Por dónde quieres llevar la editorial? Bueno, la realidad es que cuando comencé, ya llevaba bastantes años trabajando en la editorial, y cuando comencé realmente lo que pensaba era, ojalá poder continuar. No me refiero a un nivel económico, sino poder continuar con esto, porque realmente, lamentablemente, lo que comenzó haciendo Ramón hace 50 años, todavía tenemos que seguir haciéndolo. Es muy triste, y la verdad lo pienso, que no hayamos avanzado a nivel sobre todo social y demás, pero yo decía, poder continuar, ser capaz de hacer lo mismo con las necesidades actuales. Es cierto que, por ejemplo, el hecho de que sea una feminista militante se nota en la impronta de los nuevos libros, poco a poco. El veganismo se nota también, aunque sea porque pues, de repente meto cosas porque creo que es importante también transmitir esas ideas. Entonces, realmente creo que el papel de ACAL sigue siendo fomentar esto, fomentar el pensamiento, fomentar el debate. Yo creo que la palabra que siempre se habla de pensamiento crítico y es necesario, pero no fomentamos el debate, fomento las peleas. En general lo que se fomenta entre unos y otros es una pelea, es una discusión en la que uno tiene que ganar. Y yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a pensar, y a tener un criterio, y para eso los debates son lo mejor. No tienes que ganar, tienes que aprender. Siempre hay algo que aprender, incluso del que más raro te parezca que puedes aprender algo, al menos puedes aprender el porqué. Entonces creo
que mis libros creo que sí. Me gustaría que la editorial continuara por ahí. Pensando en tu infancia, Sí. ¿cuál fue el primer libro que te dejó huella? Bah, pues tengo que decir que el primero, y Ramón lo sabe porque además tengo una obsesión, fue una antología de cuentos rusos que publicó Ramón en los años 70 y los tenía en casa. Bueno, yo soy hija única, con lo cual, bueno, mis padres trabajaban mucho, yo leía además muchísimo, por aquel entonces la televisión solo me la dejaban media hora, con lo cual leía muchísimo, fue de lo mejor que pudieron hacer, y la antología de cuentos rusos me la podía leer 1001 veces. Y luego de allá ya salté a unas publicaciones que hizo mi padre, de Manifiesto Comunista para principiantes, El Capital para principiantes y Alemania para principiantes, que estaba ilustrado por Rius. Ah, mira. Y que aún los tengo, vamos, hace años que no me los he vuelto a leer, no he tenido esa ocasión y me da miedo romperlos porque solo creo que quedan los que tengo yo en mi casa. Claro, claro. Y entonces yo tengo eso, pero la antología es una de esas cosas que se te quedan marcadas. Así que fueron esos 3, esos 4. Sí, no, Ríos formó generaciones en el mundo entero. Muy importante ese trabajo, qué interesante. Sí. ¿Y el libro favorito que hayas editado en estos años? El más innovador, más diferente, el más chispa que recomendarías a la gente a agarrar. Recomendar, eso me resulta complicado. Yo creo que tengo 2, si puedo, si me permites que sean 2. Sí, por supuesto. Porque uno es el que a mí me produce muchísimo orgullo, el que me produce muchísimo orgullo, que es, se llama No matarás. Es un manifiesto y un recetario de cocina, no tiene más. Mira. Pero es precioso y el manifiesto que tiene delante es una explicación del porqué. Pero simplemente también puedes tenerlo para tener recetas. Entonces es un trabajo también estéticamente precioso, no sé, no es un cuadernito, es un libro muy, muy bonito. Y para mí el hecho de haber hecho ese libro con 2 personas a las que admiro profundamente, como son las 2 autoras que lo hicieron, pues ese es uno. Pues eso, porque me siento muy bien por haber podido hacer Son recetas de cocina para veganos. Sí, o bueno, son recetas basadas en plantas, que puedes hacerla tú una tarde porque te apetezca probar algo que no tenga carne, y además es una explicación del por qué ellas quieren que el mundo entienda que son veganas, ¿no? Y de una forma de escribir muy bonita también, entonces ese me enorgullece. Y un libro que ya te he comentado antes, pero es que realmente para mí ha sido... Leo mucho. Y al final me gusta mucho lo que nosotros publicamos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, me traje para el viaje el libro que hemos publicado sobre el Mundial de Qatar. Fonsi Loaiza, que también nos ha hecho otro libro de Florentino Pérez, del Real Madrid. Bueno, pues hemos hecho uno sobre el Qatar y qué ha pasado en Qatar, ¿no? ¿Por qué en algunos casos mucha gente está en contra del Mundial en Qatar? Bueno, pues más profundamente desde un punto de vista periodístico, quiero decir neutral en el sentido que te da la información, no te da su opinión, aunque se vea. Ese me ha encantado, o sea, me ha parecido que tiene una forma de expresarse muy clara, lo lees muy rápido y te coloca en su sitio. Pero uno que me cambió el chip y me hizo sentarme y pensar y decir, ay Dios, espera un segundito, después de tantos años, fue uno que publicamos que se llama La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé, que, pues eso, cuestiona, ¿no? Cuestiona si esas diversidades que peleamos no estarán ayudando al final a que ganen unos y perdamos al final muchos otros. Ese libro lo recomiendo muchísimo, de verdad. Es un gran tema, polémico porque... Mucho, muy polémico. ¿no? Justamente la corriente del pensamiento crítico hoy, una fuerte, es eso, ir reconociéndonos cada quien en su diversidad y su pluralidad, con sus derechos y sus percepciones, sus sensaciones, sus necesidades propias, rechazar la homogenización de las luchas. Pero por otro lado, justamente esto nos puede terminar dividiendo tanto cuando tendremos que estar unidos en contra de... ¿Termina diciendo que el gran enemigo es la burguesía o es más amplio que eso? Bueno, ahora mismo yo creo que las cosas se han complicado más que simplemente la burguesía. Pero por lo que yo te digo que este libro a mí me marcó, es que yo sigo pensando que si no visibilizamos las luchas de las minorías, que odio llamar minorías porque no son minorías, porque siguen metiendo a, yo qué sé, la inmigración en una minoría. ¿Quién no es prácticamente ya inmigrante, no? El feminismo, las mujeres somos la mitad y el feminismo no lucha solo por las mujeres, lucha por todos, por una igualdad para todos, ¿no? Pero al final esas luchas, el que yo iba a una manifestación con mis hijos, ¿no? Contra los toros, por los veganos, de los veganos, de las mujeres racializadas, de tal, ya, pero ¿dónde está el obrero?
El obrero que es blanco, que no es inmigrante, que no es tal, ¿quién lucha por él? Porque es un hombre blanco, tal, ¿no? Y casi todos, pues es clase obrera. Y al final, recuerdo también cuando vas a una manifestación ya feminista, que ahora ya no es como hace 20 años, ¿no? Cuando empezamos a salir, y te encuentras que te venden camisetas a 30 euros que ha fabricado Bershka, Zara, con el logo feminista. Claro. Dices, me están robando mi reivindicación. Entonces, al final, por eso pienso que este libro me ayudó. Es fascinante, no sé si está pasando esto en España, pero sé que en Francia hemos tenido diálogos con Jean-Luc Mélenchon, con Cristian Rodríguez, que es su embajador en América Latina. Los dos grandes amigos han estado en este programa. Me han comentado como antiguos militantes del Partido Comunista francés, muchos, no todos, pero muchos, ahora están con Marine Le Pen, justamente por este fenómeno, porque se sienten excluidos de las nuevas luchas. Puede ser que también sean racistas, de que se autoexcluyen. Cualquier excusa es buena también, se autoexcluyen, ¿no? Pero algo está pasando ahí, pues, es lo que estás relatando un poco en España, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es algo que tenemos que analizar, porque tiene que haber una fórmula. Es difícil llegar a esa fórmula porque es verdad que somos muy críticos, ¿no? Somos muy críticos, repito, la izquierda somos muy críticos incluso con nosotros mismos. Entonces, lees este libro que te comento y te quedas diciendo, Dios mío, soy culpable, ¿no? No lo estoy haciendo correcto, pero por otro lado sí lo estoy haciendo. Y haces ese autoanálisis, ese debate interno y externo cuando alguien más se lo ha leído y dices, hay que buscar la fórmula. Hay que buscar la fórmula de que al final un obrero de la clase, un obrero que no llega a final de mes trabajando 10 horas diarias, ¿quién lucha por él ahora? Porque él no es una minoría. Claro. Y eso yo creo que es importante. Es importante. Pues qué delicioso diálogo, estimada Ariadna. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Mil gracias, ha sido un placer. Espero que regreses muchas veces aquí en México. Sí. Es tu casa, estás bienvenida. Y un agradecimiento también para nuestro amable público por estar con nosotros aquí en Tus Diálogos con la Democracia TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.